Bueno, hermanos, amigos, hemos venido hablando, si se recuerdan, hace algunas semanas en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice, en cuanto a poder vencer obstáculos en nuestras vidas. Hemos tenido algunas lecciones que se trataron, vimos primeramente la de Zaqueo, qué obstáculos él tuvo que vencer para que en sí, pues él pudiera ver a Cristo. Después de eso, vimos lo de los tesoros de los egipcios, que en sí, Moisés, teniendo todo eso que pudo haber alcanzado, pudo haber vivido en esta vida lleno de placeres, lleno de deleites, llenos de cosas, pues él prefirió mejor, estar con el pueblo de Dios, que en sí, disfrutar de los deleites temporales de este mundo. Después continuamos y vimos la historia sobre Pilato, y vimos de que este hombre en sí, teniendo la verdad, teniendo a Cristo delante de él prefirió oír que el consejo del hombre. Prefirió en sí conseguir ese consejo que los que estaban allí, la tribulación, toda la gente que estaba allí delante de él, pues él escuchó la voz de él y no hizo lo correcto. Lo más correcto quizá pudo haber sido reconocer a Cristo como el rey que es, pero lamentablemente este hombre fue cobarde y decidió mejor oír el consejo de hombre. Hermanos, después me tuve que ausentar por motivos de salud, en el que gracias a Dios ya estoy mucho mejor, y hoy quiero continuar y terminar esta serie de lecciones que hemos estado hablando, qué es lo necesario, cómo podemos vencer obstáculos en nuestras vidas. Antes de pasar, hermanos, a lo que es la lección, también dándole gracias a todos los hermanos que muy de antemano, ellos tuvieron en bien cubrirme mientras que no pude. Les doy gracias, de antemano. Y también recordando, nuestro hermano mencionaba el domingo pasado que lo hago ver muy fácil. Me dice, hermano, no se pone nervioso. Y la verdad es que sí, hermanos, sí me pongo nervioso. Cualquier persona que está enfrente, hablando delante del público, de toda la gente que solamente lo están viendo a uno, es lógico que se va a poner uno nervioso. Pero lo importante, hermanos, y como a uno se le quitan los nervios, como consejo, es de que lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Y cuando nos concentramos en el provecho que le vamos a sacar, cuando nos concentramos en el provecho que le va a traer a todas las personas que van a oír la palabra de Dios, eso es lo que nos da ánimo, es lo que nos quitan esos nervios y es lo que nos puja adelante, nos pucha para en sí poder hacer el plan de Dios. Entonces, sí, hermanos, me pongo yo también nerviosos como todos ustedes, pero hay un propósito por el cual hacemos las cosas de Dios. Hermanos, así que hablando de estos nervios y hablando de que si estamos o no listos para hacer las cosas de Dios, ¿qué le parecería que usted oyera un consejo si viviera en el antiguo mundo, cuando Dios quizá hablaba a través de los profetas, o que quizá hablaba a través de sueños? ¿Qué le parecería a usted si recibiera un mensaje de Dios y le dijera, quiero que saques a mi pueblo de esto que están pasando, va a ser por medio de ti, pero solamente van a ser con 300 personas? Hermanos, ¿qué sería, amigos, su reacción? Usted diría, bueno, yo con esas 300 personas voy a liberar al pueblo de Dios. Creo que muchas de las veces, si nos hicieran esa pregunta, diríamos, pues es algo increíble, se requeriría un milagro, se requeriría de algo que pasara para que en sí, pudiera ser libertado el pueblo de Dios por 300 hombres. Pero bueno, hermanos, amigos, déjenme contarles. En la Escritura existe una historia donde 300 hombres libertaron el pueblo de Dios que estaba bajo opresión. Y esa historia, hermanos, es la que vamos a ver en esta mañana. Hermanos, el personaje del cual les quiero hablar es Gedeón, un hombre que venció la incredulidad. Vemos de que muchas de las veces nos concentramos y decimos, hermanos que nos visitan, amigos que nos visitan, la incredulidad afecta solamente al ser humano cuando no está con Dios. ¿Por qué? Porque al oír la palabra de Dios, el ser humano debería de pensar que es bueno para sí y obedecer inmediatamente la palabra de Dios. Pero vemos que a veces no ocurre esto.
La persona, ¿verdad?, sigue asistiendo, y a veces, ¿verdad?, por como hemos visto hasta ahorita, los deleites temporales, oír el consejo de nuestros familiares, de nuestros amigos, muchas razones que hay, y nos alejamos, ¿verdad?, y ya no volvemos al camino de Dios. Pero también, hermanos, muchas veces la incredulidad aún afecta a cristianos, aún afecta a personas que ya han decidido obedecer a Cristo. ¿Y cómo afecta, ¿verdad?, la incredulidad? Bueno, de muchas maneras, ¿verdad? Una de ellas es cuando usted sabe, ¿verdad?, que hay una obra, como mencionábamos al principio, que se tiene que predicar la palabra de Dios. Creemos que Dios nos puede ayudar, nos puede dar esa facilidad de palabra, nos puede dar ese entendimiento para expresar la palabra de Dios. O simplemente, ¿verdad?, decimos, ¿sabes qué? No soy yo. No creo, ¿verdad?, que yo tenga esa capacidad. Nos limitamos, ¿verdad?, a muchas cosas. Nos limitamos a hacer verdaderamente todo, ¿verdad?, la palabra de Dios o todo, ¿verdad?, el consejo de Dios. Entonces, hermanos, como decimos, este hombre, tal y como ustedes y como yo, enfrentó esta grande, ¿verdad?, este gran obstáculo en su vida. Él pensó y dijo, bueno, si realmente es que Dios quiere que liberte a su pueblo, pues necesito ver, ¿verdad?, varias cosas en mi vida. Y hermanos, al final de la historia vamos a ver que este hombre, Gedeón, venció su incredulidad, le creyó a Dios y en sí, ¿verdad?, el pueblo de Israel fue libertado por este hombre y los 300 que estaban con él. Pero vamos a ver, ¿verdad?, un poco al principio de la historia. Allí en Jueces, capítulo 6, versículos 1 al 6, Jueces, capítulo 6, versículos 1 al 6, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermanos, debido a la opresión que estos hombres estaban sintiendo del pueblo de Israel, dice allí que ellos clamaron al Señor, ellos clamaron al Dios verdadero. Hermanos, aunque muchas veces hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad?, adorando como hemos visto, y si quieren leerlo en los versículos anteriores, el pueblo de Israel fue muy dado a la idolatría. Aunque Dios, ¿verdad?, veía todo esto, Él siempre estuvo allí, ¿para qué? Para ofrecerle, ¿verdad?, su ayuda y su apoyo. Hermanos, vemos allí, ¿verdad?, y continuando con la lectura, allí en el versículo 6 al 10, en el versículo 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Hermanos, vemos de que como respuesta a lo que los israelitas, ¿verdad?, pidieron, ellos decían, clamaron a Jehová, Dios en sí les envía un profeta para decirles qué es lo que había acontecido en sus vidas. No era que Dios se había alejado de ellos, sino que ellos se habían alejado de Él. ¿Por qué? Porque habían decidido, ¿verdad?, seguir los dioses de las tierras a los cuales ellos, ¿verdad?, estaban poblando.
Hermanos, ¿qué podemos, amigos, aprender de esta historia hasta esos momentos? Dios siempre está allí para ofrecernos su ayuda. Pero lo que pasa es de que no queremos esa ayuda y nos alejamos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos encontramos en esos momentos oscuros, cuando nos encontramos en problemas, en situaciones, ¿a quién buscamos? Clamamos a Dios. Y eso es lo mejor, ¿verdad?, que el hombre puede hacer. Pero lo tiene que hacer, ¿verdad?, con corazón y tratando de buscar ¿qué? Agradarle en todo, ¿verdad?, lo que Él quiere. Si queremos el consejo de Dios, Dios está allí. Dios nos ayuda. Pedimos oraciones, pedimos peticiones, quizá, hermanos, ¿verdad?, que conozcamos para que lleguen, ¿verdad?, esos ruegos a Dios. Pero, hermano, amigo que está retirado, es necesario que usted se acerque a Dios para que usted directamente, ¿verdad?, tenga ¿qué? El consejo de Dios y la ayuda de Dios en su vida. Hermanos, ahí continuando en Jueces, capítulo 6, en el versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joas Abierserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, cuando vemos estas palabras que el ángel le menciona a Gedeón, él le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermano, amigo que está en esta mañana, la razón que usted está aquí no es por mera coincidencia. Dios tiene un plan, un propósito para usted en su vida. Quizá usted no se fija en esas cosas buenas que tiene. Usted se puede poner a pensar, bueno, es que, ¿verdad?, si todavía no ha venido al conocimiento, ¿verdad?, todavía no se ha arrepentido, ha sido bautizado. Usted debe pensar y debe decir: es que yo soy muy malo para realmente servir a Dios, ¿verdad?, de buena voluntad. Yo no tengo lo necesario para ser un hijo de Dios. Los pecados, ¿verdad?, que tengo son muchos, son muy, ¿verdad?, difíciles. Hermano que está retirado, ¿qué piensa? Bueno, es que yo me he equivocado, ¿verdad?, me he salido del camino de Dios. Hermano, amigo, no está solo, ¿verdad?, en este pensamiento. Aún, ¿verdad?, este hombre que recibió la palabra por medio de un ángel, dijo, ¿verdad?, y él pensó, dice en el versículo 13 y 14, y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos, amigos, Gedeón cuestionó dónde estaba Dios cuando sucedieron estas calamidades, ¿verdad?, delante del pueblo. Pero en sí no era que Dios no estaba con ellos, sino que ellos no estaban con Dios. Pero también, hermanos, amigos, Dios le dijo que avanzara, que en sí Él, ¿verdad?, libertaría al pueblo de Israel por medio de su mano. Y le dijo: ¿no te envío yo? Hermanos, amigos, Dios conoce lo que hay en su corazón. Él sabe las cualidades que usted tiene. Él sabe lo bueno y sabe lo malo que existe delante de usted. Pero Dios se concentra en esas cosas buenas para su obra. Quizá usted no las pueda notar. Quizá usted diga: yo no puedo. No soy, ¿verdad? No, tiene que vencer esa incredulidad, como decíamos al principio, para que pueda hacer, ¿verdad?, las cosas de Dios. Usted tiene, ¿verdad?, las cosas necesarias. No se sienta menos, no se sienta que no puede, sino tenga esa fuerza, esa buena voluntad para hacer, ¿verdad?, el plan de Dios. Dice aquí, ¿verdad?, en Jueces capítulo 6, versículos 15 y 16. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, Gedeón puso muchas excusas para hacer, ¿verdad?, el propósito de Dios. Él dijo: yo no puedo, no me ves. Hermano, amigo, ¿cómo se representa usted, ¿verdad?, y se compara con Gedeón? Cuando Dios le pide, ¿verdad?, que le obedezca, que haga una buena obra, ¿verdad?, para la iglesia, para la congregación, para que vaya y dé, ¿verdad?, la palabra de Dios. ¿Qué excusas pone para no hacer el trabajo de Dios? ¿Acaso dice: pues es que tengo mucha vergüenza, es que no puedo, ¿verdad?, hacer el plan de Dios, yo no tengo esa facilidad de palabra? Pero fijémonos, hermanos, lo que Dios le dijo. Dice: no te envío yo. Dice: ve, haz lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Dice: porque yo estoy contigo. Hermano, amigo, Dios no nos deja solos. Cuando nosotros vamos a hacer el plan de Dios, vamos a hacer el trabajo de Dios, dice: Dios va a estar allí. Él quiere, ¿verdad?, que usted le sirva. ¿Cómo, en qué manera? Yo no lo sé. Pero las cualidades que usted tiene le pueden ayudar para hacer el trabajo de Dios. Hermanos, una vez más, Dios le aseguró que Él estaría con él. Le dijo por medio del ángel: ve y haz mi trabajo. Y luego, ¿verdad?, dice, Dios le respondió, le dijo: como a un solo hombre, tú vas a derrotar, ¿verdad?, a este pueblo que está oprimiendo a Israel. Hermanos, amigos, Gedeón no tenía motivos para tener miedo. Si usted recibiera la palabra de Dios directamente en su vida, ¿usted cuestionaría a Dios? Le diría: bueno, Dios, pues es que primero dame unas señales. Primero déjame ver, ¿verdad?, si es cierto lo que tú me estás diciendo. Bueno, hermanos, Gedeón sí lo hizo. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, ¿verdad?, porque a través de la historia vemos que él le dijo a Dios: dame, ¿verdad?, señales para entonces sí creer que tú estás conmigo. Hermanos, muchas de las veces Dios promete algunas cosas, nos exige, nos dice que vamos a hacer cosas quizá increíbles, pero nos tardamos en creerlo. La incredulidad, ¿verdad?, existe en nuestras mentes. No nos concentramos y decimos: bueno, Dios promete, Dios dice estas cosas y Dios me va a ayudar para hacerlas. Lo que ocurre la mayoría de las veces es que vemos, ¿verdad?, versículos, oímos comentarios, oímos predicaciones, y ¿qué es lo que pasa? Entra la incredulidad. No, pues yo no creo que pueda hacer eso. Hermano, amigo, usted tiene lo necesario para hacer el trabajo de Dios. Venza, ¿verdad?, ese obstáculo de la incredulidad para que sí pueda ser vencedor, ¿verdad?, como Gedeón. Hermanos, allí en Jueces capítulo 6, versículos 17 al 24, continuando con la historia que estamos leyendo, Jueces capítulo 17 al 24, dice: y él le respondió: yo te ruego que si ha hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y los panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Versículos 22, dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Hermanos, cuando Gedeón le pidió una señal a Dios, Dios se la dio. Sin embargo, no se detuvo allí.
Cuando Gedeón buscó confirmar esa fe, tener esa certeza que Dios sí estaba con él, Dios le siguió dando señales para reasegurarle, para darle nuevamente esa fe y que él pudiera hacer el trabajo que Dios le había pedido. Allí vamos a adelantarnos un poco, hermanos, allí en Jueces, capítulo 6, en el versículo 36 al 38. Si gustan leerlo en sus casas, por motivos de tiempo no lo podemos hacer aquí, pero es una muy buena y muy buena historia, hermanos. Está allí para nuestra reflexión, para aprender del consejo de Dios, y en sus casas los invito a que lean toda esta historia. Allí en el versículo 36 y 38 dice: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando cerca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Hermanos, Gedeón le dice a Dios: si es que realmente estás conmigo, necesito que esta señal ocurra en mi vida. ¿Qué creen que pasó? ¿Ocurrió o no ocurrió? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 38: y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Hermanos, amigos, Dios le dio lo que él quería ver. Él le pidió a Dios una señal y Dios se la dio. Le dijo: para que veas que yo estoy contigo. Hermanos, muchas de las veces no somos así con Dios. Dios, si realmente que quieres que haga tu obra, pues ayúdame en esta forma. Quizá si nos estorba el trabajo, Dios, ayúdame a encontrar un trabajo que me permita asistir fielmente para poderte a hacer tu obra. Y Dios nos lo da. Y después de eso, que tenemos la oportunidad, decimos: oh Dios, espérame, es que están estas cosas, ayúdame con otras cosas más. Y hermanos, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque, hermanos, el propósito de Dios desde el principio, desde la fundación del mundo, Él quería que todo hombre le sirva. Él quiere que todo hombre vaya y le busque y haga lo que es bueno para su vida. Hermanos, Dios no se equivoca. Dios quiere que usted, que yo, hagamos todo su trabajo, y Él nos ayuda con diferentes señales para que hagamos su obra. Hermanos, usted se puede preguntar y dice: bueno, Gedeón ya recibió la señal con lo que hizo él, el holocausto, el caldo, los panes, se consumió, fue una señal. Después, dice allí, tuvo otra señal, le dijo: bueno, si el vellón es el único que se moja, pues entonces voy a saber si realmente estás tú conmigo. Hermanos, pero ¿qué es lo que pasa con la incredulidad? Nuevamente afecta a nuestra mente. Allí en el versículo 39 al 40, Gedeón le vuelve a pedir a Dios otra señal. Y le dice: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Es decir, no me quedó muy claro, Señor. Yo sé que lo hiciste, vi tu mano, pero todavía no está muy claro. Dice: así que nuevamente quiero otra señal. Dice: te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Hermanos, todo lo que Dios lo hizo era para confirmar la fe de Gedeón. Él le había encargado, le había dicho que por medio de él iba a libertar a su pueblo de opresión. Él iba a salvarlos. Hermanos, Dios quería demostrarle a los israelitas que Él es Dios. Un Dios capaz de liberar independientemente de la magnitud del enemigo. Hermanos, Dios le ordenó a Gedeón que en sí, no solamente para llevar a cabo su plan, lo hiciera con un ejército grande, sino que le dijo: ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Solamente vas a necesitar unas cuantas personas. Hermanos, allí en Jueces, capítulo 7, versículo 1 y 2, dice: levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot,
y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Hermanos, aunque vemos muchas veces la mano de Dios en nuestras vidas, Dios nos pide cosas a veces difíciles. Nos pide que nos alegremos en nuestras tribulaciones. Nos pide, ¿verdad?, que hagamos trabajo, que hablemos con gente y que no nos afecte si nos rechazan o no. Nos pide, hermanos, amigos, que les sirvamos, quizá quitando tiempo de nuestra familia, tiempo de nuestros padres, tiempo de nuestros compañeros, y que lo tengamos en primer lugar en nuestras vidas. Hermanos, amigos, muchas veces se nos hace muy difícil, pero tenemos que reflexionar que es un trabajo que Dios nos está encargando que tenemos que hacer. Y que si es un trabajo que vamos a hacer, Dios nos va a ayudar. Muchas veces lo que Dios nos pide no hace sentido en nuestra mente, ¿verdad?, y en nuestro corazón. Pero cuando vemos, hermanos, la reflexión, ¿verdad?, aquí en estos versículos, Dios le dijo a Gedeón: no necesitas mucho pueblo para libertar a Israel. No lo necesitas. Yo estoy contigo y es todo lo que necesitas. Hermanos, allí en Jueces capítulo 3, versículo al 8, dice Jueces capítulo 7, versículos 3 al 8, dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Hermanos, ¿a cuánto no nos hubiera gustado ser parte de los que se pudieron ir? En vez de ser de esos 300 hombres que iban a enfrentar a todo un ejército, quiero pensar, ¿verdad?, que la mayoría de nosotros dijéramos: qué bueno que yo no fui uno de esos, y que nos fuéramos, ¿verdad?, para atrás, para nuestras casas. Hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, de un tema, de una historia increíble. Dios le pide a un hombre que con 300 hombres solamente libere a un pueblo y vaya en sí a luchar contra un ejército que, como vimos al principio, ¿verdad?, cuando describía la opresión, que subían con camellos, subía todo el ejército. Estamos hablando que ese pequeño grupo de 300 hombres iba a enfrentar a estos grandes ejércitos. Hermano, amigo, ¿cree usted que no tendría incredulidad de decir: no sé si realmente Dios, ¿verdad?, nos va a libertar? Hermanos, es lo mismo, ¿verdad?, que muchas veces ocurre hoy. Usted tiene todo lo necesario, ¿verdad?, sabe que Dios está con usted, pero entonces, hermano, amigo que nos visita, ¿por qué no da ese paso de obedecer a Dios? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es esa incredulidad? ¿Qué es ese miedo que lo detiene de que venga y se entregue a Dios? O hermano, ¿verdad?, los que ya estamos convertidos y estamos fieles, ¿qué nos detiene de esforzarnos más y tener en sí, como hablamos y como decimos, tener más talentos para Dios? Si oramos y cantamos bien,
¿qué nos detiene de poder predicar, de dar estudios de la palabra de Dios? ¿No le creemos a Dios que Él nos puede ayudar? ¿Queda en nuestra mente igual, ¿verdad?, la incredulidad que afectó a este hombre? Hermanos, tengamos, ¿verdad?, esa voluntad, tengamos esa fe, tengamos esa convicción que Dios está con nosotros a través de toda nuestra vida. No hay problema, no hay situación, no hay cosa que no podamos si Dios y Cristo están con nosotros en nuestras vidas. Hermanos, finalmente, después de la selección de Dios, solo quedaron 300 hombres. A través de ellos, Dios vencería al gran ejército de los madianitas y a sus aliados. El hecho es que a pesar de la diferencia en número, la batalla sería victoriosa para Israel, lo cual Dios había dicho a Gedeón, y eso era absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, así lo había prometido. Hermanos, allá en Jueces, capítulo 7, versículos 9 al 14, nos habla, ¿verdad?, y por motivos de tiempo, hermanos, no lo vamos a alcanzar a leer. Pero dice allí, ¿verdad?, rápidamente, dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que habla. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que estaba en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la transformó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joas, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Hermanos, Dios no solamente dio a conocer la voluntad a Gedeón, sino que también le ayudó, ¿verdad?, a través de su vida a creerla. A través de estos días, ¿verdad?, que está aconteciendo todo esto, dice, Dios le ayudó mostrándole, ¿verdad?, que Él estaba con él. Hermanos, Jueces capítulo 7, versículo 15 dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño en su interpretación, adoró, y vuelto el campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Tan pronto como Gedeón escuchó el sueño y su interpretación, tuvo la seguridad de que el Señor había entregado a los enemigos en su mano y en la de los 300 hombres que estaban con él. Hermanos, a través de esta historia increíble para algunos, vemos cómo el pueblo fue libertado por mano de este hombre que a su vez fue incrédulo porque le pidió a Dios muchas señales. Pero hermanos, este hombre confirmó su fe, se aferró a Dios, buscó el consejo de Dios y creyó lo que Dios le estaba diciendo. Hermano, amigo, ¿usted cree a la palabra de Dios? ¿Usted cree con todo corazón, con toda firmeza lo que Dios habla y le ha dicho en esta mañana? ¿Vence esa incredulidad? Tenemos versículos en la Biblia que nos hablan. Proverbios 3, 5 al 16 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Hermano, amigo, ¿lo cree? ¿Cree usted que Dios puede hacer esto en su vida? Es una promesa de Dios, créalo. Dice Mateo 6:26, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
Dice 1 Juan capítulo 5 versículo 14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, 1 Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hermanos, nuevamente otro versículo, Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Lo hemos visto a través de esta historia. Cómo Dios libertó a su pueblo por mano y por medio de su palabra que Él había dicho. Hermanos, ya para terminar, Hebreos capítulo 3, versículo 14. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Hermanos, todos estos versículos que estamos viendo son promesas, son palabras de Dios. Si usted los lee en la Escritura, no debe existir ningún motivo por el cual debe de existir incredulidad en su mente y en su corazón. Si usted no ha obedecido a Dios, el consejo es que venga y lo reconozca como su Salvador. ¿Por qué? Porque a través de su vida, hermanos, quizá usted no ve las cosas buenas, pero Dios sí las ve. Dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extendiendo sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Consejos, palabra de Dios que nos ayuda a creer que Dios está con nosotros si nosotros no nos alejamos de Él y nos mantenemos firmes en su palabra. Dice el Salmo 91, versículo 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien yo confío. Hermanos, para terminar, Dios nos ha dado su palabra y su espíritu. Dios nos ha dado su palabra y su espíritu para darnos a conocer su voluntad. Si ahora necesitamos ayuda en nuestras vidas, deberíamos estar seguros que la tendremos. No sé qué tipo de ayuda será. Lo que sí sé es que cualquiera que sea su necesidad será suficiente para ayudarnos en el camino, exactamente así como lo hizo para Gedeón. Usted, hermano amigo, que hoy escucha la palabra de Dios, quizá esté en necesidad de vencer el obstáculo de incredulidad. Quizá usted ha caído, quizá usted está lejos, quizá usted todavía no se entrega totalmente a Dios. El consejo, hermanos, que queremos dar a entender esta mañana es: Dios ve lo bueno en su corazón y en su mente. Dios quiere que usted venga para que usted le sirva. Y Dios quiere ayudarle para que por medio de lo que Él ha dicho, que Él estará con usted y conmigo, hagamos toda su palabra. Hermanos, el plan de salvación está aquí enfrente. ¿Qué es lo que tenemos que oír? ¿Qué hacer? Bueno, es oír la palabra de Dios, creerla, arrepentirnos, confesar el nombre de Cristo, tener esa fe que le tenemos, ser bautizados para el perdón de pecados y perseverar una vida fiel delante de Dios. Si ya hemos obedecido, pero por alguna razón, hermano, usted ha caído de la gracia, lo único que tiene que hacer es arrepentirse, rogar ese perdón para que crea, como hemos visto en esta mañana, Dios está con usted y todo lo bueno que Dios quiere para su vida, Él se la dará si usted nos aleja de su camino. Hermanos, vamos a ponernos de pie para entonar el himno de invitación, que en esta mañana nuestro hermano está preparado y nos lo traerá en los siguientes momentos.